Hola, Dios te bendiga. Bienvenido en este día a alabar juntos al Señor, a tener este culto virtual. Te invito a que podamos juntos alabar el nombre del Señor, recibir la palabra de Dios, meditar lo que Él tiene para nosotros, pero por sobre todas las cosas tener esta comunión virtual que el Señor nos permite en este tiempo, anhelando y deseando que pronto podamos reunirnos nuevamente como iglesia, congregándonos en el lugar que Dios ha determinado para nosotros, juntos. Pero mientras tanto, que podamos tener comunión en nuestro espíritu, alabando y dando gracias al Señor por lo que Él ha hecho y meditando en su palabra, por las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Así que te digo que seas bienvenido, a los amigos, a los conocidos que nos están viendo también, que puedan compartir con nosotros y que sean muy bienvenidos. Dios te bendiga en este día. Honrarte a ti.
Dios te bendiga en este día, bienvenido. Quiero que meditemos la palabra del Señor. Como sabés, estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Ha sido una bendición y es una bendición para nosotros meditar todo lo que el Señor tiene en esta riquísima carta del apóstol Pablo a los Efesios. No recuerdo ya cuántos videos vamos, pero hemos visto en el desarrollo unos cuantos videos. Estamos en el capítulo 1, hoy por la gracia del Señor vamos a entrar a la parte final del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Recordad que muy posiblemente llegó a ser una carta circular, que quizás como una especie de encíclica que no solo llegó a los hermanos de la ciudad de Éfeso, sino que también circuló por otras congregaciones. Entonces verdaderamente podemos decir que el Señor nos está hablando a nosotros, la iglesia de Dios, en este tiempo, en este siglo XXI, las riquezas que tiene para nosotros. Como vos sabés, después de la introducción, quiero hacer un breve repaso, vimos cómo desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 14 del mismo capítulo, el apóstol Pablo hace lo que los eruditos llaman en el griego original una oración continua, desde el 3 hasta el 14, una oración de alabanza. Comienza diciendo en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y comienza a desarrollar una elogio, una bendición, un eulogeo o eulogía para Dios. ¿Por qué? Y él comienza a hablar, sabíamos, como estuvimos viendo en los primeros versículos, habla de la elección eterna del Padre, de los creyentes. Después sigue hablando de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Y en los últimos versículos habla de la seguridad que tenemos por medio del sello del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo se desarrolla en esos versículos, si pudiéramos decir, desde la eternidad pasada hasta nuestro presente, hasta la eternidad futura, el plan eterno de Dios. Cómo Dios ha elegido para salvación, cómo ha redimido por medio de nuestro Señor Jesucristo y cómo nos asegura por medio del Espíritu Santo que tendremos entrada a los cielos y recibiremos la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Y entonces, a partir del versículo 15, el apóstol Pablo comienza con una oración personal. Estos primeros versículos es una oración de alabanza a Dios, de bendición a Dios, dando gracias al Señor. Es como Pablo comienza, es una catarata de bendición a Dios que el apóstol Pablo comienza en estos primeros versículos del capítulo 1, dando gracias y bendiciendo el nombre del Señor. Ahora, en el versículo 15 hasta el 23, que quiero lo que hoy meditemos con la ayuda del Señor, y veremos lo que el tiempo de grabación nos permita. Quiero que leas conmigo y ahora poniéndote en ese contexto de lo que Pablo hizo en los versículos anteriores. Efesios 1:15 dice así la palabra del Señor. Por esta causa también yo. Pablo comienza diciendo por esta causa. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la causa por lo cual va a orar? Por todo lo anterior. Por esta causa, por lo que Dios ya ha hecho en Cristo y por medio del Espíritu Santo a través de todo el plan eterno de Dios. Por esta causa, ¿por qué? Porque fuimos escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y guardados y preservados por el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo dice, por esta causa también yo. El apóstol Pablo se unía. Algunos creen que junto a este también yo está relacionado con el equipo misionero que lo acompañaba. Y algunos interpretan que el apóstol Pablo dice que por esa causa también oraba. También oraba. ¿Cuál era la causa de su oración? Bueno, todo lo anterior, lo que él había expresado por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, comienza el versículo 15 diciendo, por esta causa también yo. Habiendo oído, Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo los recordaba en sus oraciones. Y comienza en el versículo 17 hablando de un propósito. Para
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es Pablo en el versículo 15 dice por esta causa, y habla de lo que Dios ha establecido, ese plan eterno de Dios para con nosotros los creyentes. Y cuando Pablo entiende por revelación del Espíritu Santo el plan y propósito eterno de Dios con los creyentes, con la iglesia del Señor, después más adelante él va a decir que habla de un misterio, en el 2 y en el 3 habla de un misterio, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, y que ese cuerpo está constituido por gentiles y judíos, por judíos y gentiles, en donde el Señor Jesucristo los ha unido por medio de su sacrificio, derribando la pared intermedia de separación. Y este es un misterio que en otras edades, dice Pablo, no se había dado a conocer a los hombres, pero que ahora por medio de la predicación del Evangelio, más específicamente por medio del ministerio de Pablo, se dio a conocer. Y notemos que en el capítulo 1 termina hablando de esa revelación extraordinaria que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya vemos el plan y propósito eterno de Dios en el principio, desde los versículos 3 al 14 del capítulo 1. Entonces Pablo dice, por esta causa, este es el motivo por el cual yo, a pesar que Dios tiene un propósito eterno y que cumplirá, por esta causa yo oro. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la oración? Primero, por esta causa también yo, dice Pablo, vamos al versículo 15, habiendo oído de vuestra fe. ¿De qué manera oyó? De la fe de los efesios. Nosotros sabemos, mira, si vamos a Hechos 19, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, no sé si te acordás, cómo había comenzado la iglesia en Éfeso. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos 19, 17, vamos a leer desde el versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, verdadero arrepentimiento. ¿Te acordás lo que habíamos visto en unos videos cuando vimos la introducción de esta iglesia? El avivamiento que Dios hizo por medio de la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu. Dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata, que sabíamos que era una cifra exorbitante. Así, versículo 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es maravilloso cómo el Señor había hecho una obra de salvación y un avivamiento en esta ciudad de Éfeso, que era una ciudad consagrada a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, una ciudad pagana. Sin embargo, Dios tenía un pueblo escogido por gracia, a estos a los cuales el apóstol Pablo les manda esta carta. Y sabemos que el apóstol Pablo estuvo trabajando en esa ciudad alrededor de 3 años, y después el apóstol Pablo se va de la ciudad, constituye ancianos
y siervos y para dejar trabajando en la ciudad. Él, después de haber trabajado 3 años, abandona la ciudad. Y le dice a los ancianos cuando se despide en las playas de Mileto que nunca más lo iban a ver. Y el apóstol Pablo siguió con todo su peregrinar. Sabemos, según los teólogos, los que estudian las Escrituras, que alrededor de 4 años después de haber abandonado el apóstol Pablo la ciudad de Éfeso, es que el apóstol Pablo les envía esta carta. ¿Desde dónde la envía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba en su primer encarcelamiento, en su primera privación de la libertad, que estuvo 2 años. Eso lo vemos al final del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo el apóstol Pablo estuvo en una casa alquilada por el periodo de 2 años, siendo custodiado las 24 horas por un soldado romano de la guardia pretoriana. Cómo el apóstol Pablo tenía la posibilidad de recibir visitas y de escribir y de predicar el Evangelio. Indudablemente ha recibido noticias de cómo estaba avanzando la iglesia en Éfeso. Y el apóstol Pablo le dice, luego de esa introducción extraordinaria en donde me dice el nombre del Señor por el plan y propósito eterno, le dice a los hermanos: yo he oído de vuestra fe. Seguían creciendo en la fe en el Señor. Y eso es precioso para los que predicamos el Evangelio. Es el deseo de todo aquel que predica la palabra del Señor. Es que los que han recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, que se han arrepentido de sus pecados, crezcan en el conocimiento del Señor. Esta es la oración del apóstol Pablo. Primero daba gracias al Señor. ¿Por qué? Porque había oído de vuestra fe. ¿De qué manera? Muy posiblemente de aquellos hermanos que lo visitaban en Roma. Le llevaban noticias de distintas congregaciones, de distintos lugares, y él recibió la noticia de que la fe de los efesios seguía creciendo. ¿De qué manera se veía esta fe? Por medio del servicio, por medio de las obras. Sabemos que la palabra del Señor dice que una fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces, ¿de qué manera Pablo sabía que los hermanos tenían fe? Porque se veía por medio de las obras de servicio, de amor, que los hermanos y en la iglesia de Éfeso se iba desarrollando. Cómo servían al Señor, cómo servían a su prójimo. Es muy interesante cómo esta palabra, habiendo oído de vuestra fe, es lo que nosotros entendemos como el testimonio. ¿Cuál es el testimonio de vida de nosotros? Verdaderamente los que profesamos creer en nuestro Señor Jesucristo, nos acompaña el testimonio de una vida transformada. Verdaderamente los que decimos creer en el Señor, tenemos una vida que da testimonio de la transformación que ha sido llevada a cabo en nuestro interior y que nos transforma y que nos va transformando día a día y manifestando día a día y reflejando cada día la luz del Señor. Bueno, es por eso por lo que Pablo va a orar, para que sigan en ese crecimiento, no solo por medio de la fe, sino por medio del amor, dice en el 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Esto me recuerda, mire otra iglesia a la que Pablo les escribe, Primera Tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. El capítulo 1, Primera Tesalonicenses 1, desde el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Una fe se tiene que manifestar por medio de obras de fe, de obras de justicia. Nosotros no fuimos salvados por obras, sino que el Señor nos salvó para buenas obras, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. El Señor nos salvó por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros los creyentes no hemos sido salvados por obras, porque no hay ninguna obra que podamos hacer los creyentes que nos puedan dar la salvación. Pero el Señor nos salva por medio de la fe en Jesucristo para que esa fe se manifieste y se vea por medio de las buenas obras. Y aquel apóstol Pablo a los tesalonicenses le dice:
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fe y obras siempre van juntas. El apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque una fe que no tiene obras es muerta en sí misma, es una fe vana. Del trabajo de vuestro amor, el amor que los tesalonicenses sentían por los hermanos, los llevaba y los impulsaba a trabajar. El amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios. Nos aprieta el corazón, nos pone entre la espada y la pared, en donde nosotros tenemos que obrar, tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para manifestar ese amor. De vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mirá lo que dice Primera de Juan con respecto al amor. ¿Por qué dará gracias al Señor el apóstol Pablo? Primeramente da una bendición en los capítulos primeros, desde el 3 al 14 de Efesios 1, por la obra y el propósito y plan eterno de Dios con los creyentes. Y después comienza a dar gracias a Dios por la fe y el amor de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y el amor es algo que caracteriza a los creyentes, o debiera caracterizar a los creyentes. Primera de Juan 4, 7, versículo 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es la característica más extraordinaria para nosotros acerca de Dios, atributo de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Y si nosotros estamos en Cristo y hemos creído en el Señor, el apóstol Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que ese amor que Él ha derramado en nosotros por el Espíritu Santo vaya creciendo. Como es un fruto, es un atributo comunicable de Dios. El amor está entre los atributos comunicables de Dios, que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Y como es un fruto que el Señor hace por medio del Espíritu Santo en nosotros que se produzca, como todo fruto tiene que crecer, tiene que madurar. Y ese es el deseo de Dios, que el amor que tenemos los unos para con los otros crezca y madure por medio del Espíritu Santo. El versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En el capítulo 3 de la primera carta de Juan en el mismo libro, Primera de Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué extraordinario lo que la palabra dice del Señor dice acerca del amor. En Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Una verdadera vida de fe se va a traducir en obras de amor, en obras de amor, en obras que están impulsadas por el amor, en obras que están bañadas, revestidas de amor. El apóstol Pablo dijo: vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La primera carta a los tesalonicenses, segunda a los tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, el capítulo 1,
Segunda Tesalonicenses 1, 3 y 4. Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. No sé si alcanzás a ver cómo la fe y el amor tienen que crecer en nosotros. La palabra de Dios, recordad que el apóstol Pablo dijo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Dios quiere que ese amor crezca en nosotros. Y no es nuestro amor personal, no es el amor natural, sino que es el amor de Dios. Ese que Pablo describe en 1 Corintios, capítulo 13, ese capítulo del amor, en donde dice que el amor es sufrido, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, el amor perdona, se entrega, se da. Ese es el amor de Dios, esa es la clase de amor que Dios tiene. Y ese es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Ese amor está en nosotros. Lo que Dios quiere que por medio de nuestra comunión con Él es que ese amor crezca y abunde más. Como dice acá, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, le dice Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Te das cuenta? Madurez, crecimiento, perfeccionamiento, va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto era la madurez que estaba teniendo esta iglesia, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras tribulaciones y persecuciones que soportáis. Primera de Pedro, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1, 21 y 22 me anoté acá. Hablando del Señor Jesucristo dice, y mediante el cual, Primera de Pedro 1:21, y mediante el cual, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y mediante nuestro Señor Jesucristo creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, una fe genuina. Obedecer a la verdad significa creer el mensaje del Evangelio, tener fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Con qué propósito? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Juan 13, el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Es amar como Dios nos amó por medio de Jesucristo. Esa clase de amor. ¿Cuál es el mandamiento? Que los creyentes, los discípulos del Señor, los hijos de Dios, tenemos que amarnos de esta manera. Amarnos como Cristo nos amó. Eso en lo natural, eso con nuestro amor natural, con nuestros sentimientos naturales es imposible. Porque nuestro amor, el amor natural, es un amor egoísta. Pero el amor de Cristo, el amor de Dios que ha sido derramado cuando comienza a madurar en nosotros, a crecer, el Señor nos da la capacidad de amarnos como Él nos amó, de esa manera. Un amor sacrificial, un amor que se entrega, un amor que se da. Y es una palabra confrontativa para nosotros, para mí, hermano. Amigo, cuando nosotros leemos el amor de Dios por medio de Jesucristo, cómo Dios nos ha amado en Cristo. Y el Señor Jesús dijo, de la misma manera que yo los he amado, así también tienen que amarse unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvierais amor los unos con los otros. Esta es la evidencia más grande que puede ver este mundo acerca de los hijos de Dios. No solo la profesión de fe correcta en nuestro Señor Jesucristo, sino que esa fe en nuestro Señor Jesucristo, que Cristo Jesús es el objeto de nuestra fe. La verdadera fe que salva, la verdadera fe que produce fruto, es la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es la fe en el mensaje del Evangelio, en la persona de Cristo. Pero esa fe tiene que producir obras de amor, obras que están impulsadas por el genuino y el verdadero amor. Cuando nosotros obramos en amor, esas obras son hechas para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestros hermanos. Para el beneficio de aquellos para los cuales trabajamos, no para nuestro propio beneficio. Y el apóstol Pablo oraba y le pedía al Señor y daba gracias. Volvamos a Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, recordad que a los tesalonicenses le dice, yo veo que el amor de ustedes va creciendo. Y ese es el anhelo y el deseo de Dios, que nuestro amor crezca cada día. Y al ver eso, el apóstol Pablo, ¿qué dice en el versículo 16? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué increíble cuando vemos la palabra de Dios, cuando vemos una persona como el apóstol Pablo, que fue transformado por la gracia de Dios, como en la revelación de Dios, él no se guardó nada, sino que abrió ese conocimiento y esa sabiduría que Dios le había dado, y nosotros ahora tenemos la bendición y el privilegio de ver las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo Jesús reveladas por la palabra. No necesitamos ninguna nueva revelación. La última revelación de Dios a los hombres fue nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos su palabra para conocer acerca de esa revelación. Y es el motivo por el cual Pablo va a orar, uno de los motivos por los cuales Pablo va a orar. Pero antes de comenzar a pedir qué era lo que hacía Pablo, cómo debemos hacer nosotros, qué es lo que debemos imitar nosotros, todo lo que podemos ver aquí de la vida de Pablo. Antes de comenzar a pedir, Pablo daba gracias al Señor. Acompáñame a la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 1. Como sabrás, estas dos epístolas, Efesios y Colosenses, son muy paralelas. Colosenses 1, 3 y 4. Mirá lo que dice. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Te das cuenta de lo que decía Pablo? Daba gracias a Dios. Gracias a Dios. Aunque él sabía que ese amor tenía que crecer, daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los creyentes estamos en Cristo. Porque los efesios, los colosenses, nosotros estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, tenemos toda la bendición y la posibilidad de crecer y abundar en fe y en amor. Está disponible para nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros. Una de las peticiones que Pablo va a hacer es que podamos conocer que el Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos está morando en nuestros corazones. Y ese poder extraordinario, esa dinamita, esa dinámica, ese poder dinamizador del Espíritu mora en nosotros los creyentes, está a nuestra disposición. Depende de nosotros que nuestra comunión crezca para que ese poder se desarrolle y crezca en nosotros. No es para unos pocos, está disponible para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Está en nosotros, no lo tenemos que pedir, tenemos que cultivar nuestra relación para que se comience a manifestar lo que verdaderamente somos y tenemos en Cristo. Mientras estaba leyendo todos los comentarios, en muchos comentarios leí la misma anécdota. Y esta anécdota sucedió en el siglo pasado. Habla de un editor muy conocido de diarios de Norteamérica, que él había decidido hacer una colección o invertir
en obras de arte. Y entonces él se dedicaba a comprar obras de arte, coleccionaba, coleccionista, y llegó a tener una colección grandísima de obras de arte. Mucha inversión de dinero en obras de arte. Y un día estaba viendo unos catálogos y vio unas obras de arte que le gustaron, que le llamaron la atención. Entonces le dijo a su agente, al encargado de hacerle las inversiones, le dijo: yo quiero que me consigas esta. Recorré lo que tengas que recorrer, pero quiero que me consigas estas obras de arte. Entonces el agente responsable de estas inversiones hizo caso a lo que le decía este hombre y comenzó a recorrer, salió hacia el mundo y comenzó a recorrer hasta que encontró en qué lugar estaban guardadas estas obras de arte. ¿Sabés en dónde estaban guardadas estas obras de arte? En el depósito de este hombre que había querido salir a buscarlas. Él no sabía lo que tenía a su disposición. Él quería buscar algo que ya era propiedad de él. Y entonces el apóstol Pablo, en esta oración, lo que va a hacer es pedir que el Señor nos abra los ojos del entendimiento para que podamos ver lo que verdaderamente somos en Cristo. En los primeros versículos Pablo habla de la elección, de la redención, de la santificación, de la herencia, de la seguridad, de la preservación que tenemos los hijos de Dios. Y ahora va a pedir que podamos ver con claridad, que el Señor ilumine nuestro entendimiento para que podamos ver esa realidad, podamos saber lo que tenemos a nuestra disposición, como este hombre, saber que es nuestro, que es de nosotros. En estos versículos que estuvimos leyendo, aparece la palabra herencia constantemente, herencia en los santos, las riquezas de la herencia gloriosa que tenemos. Y la oración de Pablo era: Señor, que verdaderamente los creyentes puedan ver quiénes son en Cristo, las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y por eso Pablo daba gracias al Señor. Primero daba gracias al Señor. Primera de Corintios, después vamos a leer Romanos. Primera de Corintios 1. Mirá lo que Pablo dice de estos hermanos en la iglesia de Corinto. Para los que son lectores de las Escrituras, sabemos que la iglesia de Corinto es una iglesia que hizo sufrir mucho el corazón del apóstol Pablo por su inmadurez. Pero mirá lo que dice Pablo, 1 Corintios 1, desde el versículo 4 hasta el 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pablo daba gracias al Señor por los hermanos de Corinto. Y el Señor quiere que esta sea nuestra actitud también. Dad gracias al Señor en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y una característica del apóstol Pablo, que sería bueno que estudies y que leas las oraciones de Pablo, es que Pablo nunca oraba por bienes materiales, sino que la oración y la petición de Pablo era por las riquezas espirituales, para que los creyentes crecieran en esa riqueza, en el conocimiento de lo que somos y tenemos en Cristo. Oraciones para pedir madurez, crecimiento, fortalecimiento espiritual. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros por medio de la conversión, por medio del derramamiento del Espíritu Santo, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Mirá qué acción de gracia daba el apóstol Pablo. Y en la carta a los Romanos, el mismo autor Pablo, Romanos 1, versículo 8, Romanos 1, 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios,
a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué era lo que hacía? Mirá Pablo, volvamos a Corintios, 1 Corintios 1. Mirá lo que dice el versículo 7, 8 y 9. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el retorno en gloria de nuestro Señor, el cual también os confirmará hasta el fin. La promesa es de que el Señor Jesús nos guardará. Es lo que Pablo habló al final de esa oración larga, versículos 13 y 14 de Efesios 1, en donde dice, habla de la garantía del sello del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo oraba por los efesios, oraba por los corintios. Confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Pablo oraba a pesar de tener la promesa. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y qué era lo que hacía Pablo? Agradecía al Señor por la vida de los efesios, por la vida de los corintios, por la vida de los hermanos en Roma. Daba gracias al Señor. Volvamos a Efesios 1. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que el Señor nos ayude a poder seguir el ejemplo de Pablo. A todos nosotros nos gustaría tener la calidad de vida espiritual del apóstol Pablo. Y una de las características del apóstol Pablo es que él oraba. Él oraba. Pablo tenía la autoridad espiritual y moral para decir, orad sin cesar, orad sin cesar. Ejercítese en la oración, manténgase firme en la oración, perseveren en la oración. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo hacía. Y este es un llamado para la iglesia de este tiempo, para nosotros los creyentes de este siglo XXI, que estamos atareados con las cosas de esta vida, con las cosas de este mundo, para que el Señor nos despierte el espíritu de oración, para que podamos doblar nuestras rodillas, pidiendo y rogando y reclamando las promesas del Señor, pidiendo que seamos llenos, que el Señor nos hable en entendimiento para ver las riquezas que están a nuestra disposición, porque estamos en Cristo Jesús, que están en nosotros por medio del Espíritu, para que eso pueda crecer, pueda madurar y pueda fluir hacia los demás, para que la fe se pueda manifestar por obras de amor en los creyentes, en aquellos que profesamos creer en el Señor Jesucristo. Verso 17. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Daba gracia y los recordaba en las oraciones. Y acá viene a hablar un propósito. Anotá o marcate acá la palabra para, porque esa palabra para va a hablar del propósito por el cual Pablo oraba. Primeramente daba gracias al Señor. Y después el apóstol Pablo comienza a orar con un propósito para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre glorioso, nosotros sabemos, Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es inmutable, el Padre glorioso. Esto también podría traducirse. El propósito de la oración de Pablo por los efesios era para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, aquel que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, aquel que nos ha dado todo. ¿Quién es el Padre glorioso? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre amó a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Padre de las luces, en quien no hay sombra, ni mudanza, ni sombra de variación. Es el que no cambia, es el Padre eterno, misericordioso, bondadoso. Aquel que nos dio a su Hijo Jesucristo, aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como Pablo dijo muy bien en los primeros versículos de este capítulo. Aquel que nos dio al Hijo, por medio del cual tenemos redención, que es lo que sigue diciendo en la mitad, podríamos decir, del capítulo 1, y es aquel que nos ha sellado con el Espíritu Santo, nos ha dado de su Espíritu.
Y el Señor Jesucristo dijo que el Padre no da el Espíritu por medida. Obviamente estaba hablando de Él primeramente, pero también de nosotros. El día de Pentecostés el Padre derramó el Espíritu Santo para toda la iglesia. Y ese es el Espíritu que mora en nosotros. Y es el Espíritu al cual nos llama la palabra de Dios a sed llenos constantemente del Espíritu. Que ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros sea el que domine todo nuestro ser. El que incline nuestro corazón al Señor, el que nos guíe en cada paso de nuestra vida, que el Espíritu Santo sea el que nos renueve la mente por medio de la palabra, renueve nuestras emociones por medio de su presencia, que por medio de la palabra nos ilumine, que para que podamos ver las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Porque en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad. Y dice la palabra que nosotros estamos completos en Él. ¿Por qué estamos completos en Él? Porque estamos en Cristo y su Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones. Y eso lo ha hecho el Padre glorioso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pide Pablo? Que por medio de la presencia del Espíritu en nosotros os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo me anoté, mirá lo que dice Isaías, capítulo 11, hablando de nuestro Señor Jesucristo y lo que tenemos a nuestra disposición. Hablando del Mesías, hablando del siervo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 11:2, y reposará sobre Él, sobre nuestro Señor Jesucristo, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y ese Espíritu Santo que vino y en plenitud en nuestro Señor Jesucristo es el que Dios ha derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. ¿Y cuál era la petición de Pablo? Que eso crezca en nosotros, que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vos sabés que yo interpolé este versículo porque la explicación está en el versículo 18. Mirá, seguime con atención. ¿Cuál era la oración de Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Cuando el Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento, alumbra los ojos de nuestro ser interior, cuando por medio del Espíritu Santo el Señor nos ilumina su palabra y vemos la grandeza de la ley de Dios, la revelación de Jesucristo, Él descorre el velo y nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para conocer, dice el 18, la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento, nuestro ser interior, por medio de la palabra, sea iluminado. ¿Para qué? Para que por medio de la iluminación del Espíritu podamos ver las riquezas de la ley, las cosas que el Señor ha revelado. Mirá la misma oración en Colosenses, casi la misma oración, Colosenses capítulo 1, y esto tiene un propósito. El propósito de esta iluminación, de esta revelación, es la transformación de nuestra vida, la transformación de nuestro carácter, la madurez de carácter para nosotros. Colosenses 1, desde el 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué pedían? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué oraba el apóstol Pablo? Para que el Señor
por medio del Espíritu Santo, iluminara nuestro entendimiento, nos revelara las cosas profundas de Dios, para que por medio de esa revelación, de esa iluminación, de la bendición y de lo que somos en Cristo, toda nuestra vida sea transformada. El apóstol Pablo en estos primeros 3 capítulos lo que va a hacer es quiénes somos en Cristo, va a enseñar lo que somos en Cristo. Y desde el capítulo 4, 5 y 6 lo que va a decir es que de acuerdo a lo que somos, de esa manera vivamos. Y la oración de Pablo era: Señor, dale ese espíritu de sabiduría y de revelación, que tu Espíritu Santo les dé sabiduría y revelación, les dé sabiduría para saber cómo vivir, cómo enfrentar las situaciones de la vida, por medio de saber lo que son en Cristo y poder que está disponible en ellos, puedan vivir y crecer y madurar y manifestar la vida de un hijo de Dios, por medio de la fe y que obra por el amor, que se pueda ver que verdaderamente los hijos de Dios tenemos la vida de Dios morando en nosotros. Efesios 4, mirá en Efesios 4, versos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuál es la característica de los incrédulos? Mirá, acá lo dice el verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento de los incrédulos está en tiniebla. Por eso viven como viven. Pero por la gracia de Dios el Señor a nosotros iluminó nuestros corazones y nos dio la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y esa mente tiene que desarrollarse, tiene que madurar. Cristo tiene que crecer en nosotros. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero la gracia de Dios obró en nosotros. Su gracia fue eficaz en nosotros y cambió nuestro corazón duro y nos dio un corazón sensible. Por eso nosotros le entregamos nuestra vida a Él y creímos en el mensaje del Evangelio y el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora el Espíritu Santo está morando en nosotros. Y el apóstol Pablo oraba para que ese Espíritu que mora en nosotros, por medio de nuestra comunión con Él, crecer en comunión, nuestros ojos espirituales sean alumbrados y podamos ver lo que verdaderamente somos en Cristo. Primera Corintios, el capítulo 2. Primera Corintios 2, 1. Desde el versículo 1. Primera de Corintios 2, 1. Vamos a leer desde el 1 todo el capítulo, rápido. Y después en tu casa, en el lugar en donde estés, medítalo en profundidad. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, predicar el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, algo que los griegos buscaban mucho. Era una característica, buscaban la sabiduría de este mundo. Pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, el mensaje del Evangelio. Cristo crucificado, el Hijo de Dios, muriendo en una cruz para pagar por nuestros pecados, para morir, para ser enterrado, pero para resucitar al tercer día y ascender a los cielos. Y estuve entre vosotros con debilidad de mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, la manifestación poderosa del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio, convirtiendo los corazones. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ese poder que transforma las vidas, ese poder que levanta a los muertos espirituales y los resucita y les da vida espiritual, ese poder que traslada a un incrédulo de las tinieblas a la luz del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no mundana, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahora nosotros tenemos la sabiduría de Dios, ahora la podemos
leerla, podemos masticarla, podemos comprender, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos ilumine los misterios de Dios que están escondidos en la palabra. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca hubieran matado a nuestro Señor Jesucristo. Si ellos hubieran conocido el plan eterno de Dios, nunca lo hubieran hecho, pero lo hicieron para que se cumpliera ese propósito eterno. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Los creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de la revelación de su palabra, por medio de lo que los apóstoles enseñaron. Ellos enseñaron los misterios escondidos de Dios. ¿Para quién? Para que la iglesia pudiera alimentarse. Y ahora nosotros tenemos a nuestra disposición las riquezas inescrutables de Dios. Están a nosotros, disponibles para nosotros. Tenemos que alimentarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para comprender las riquezas que hay en la palabra de Dios. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque no tiene la vida de Dios morando en él. Pero nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo, que Él las arra de nuestra herencia. Es el Espíritu que ha venido a morar en nuestros corazones desde el día que nos convertimos, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros tenemos la capacidad de discernir, de profundizar en el conocimiento de Dios. El verso 15, en cambio el espiritual juzga, o discierne, o escudriña, o examina, quiere decir esa palabra juzgar, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y Pablo termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El glorioso Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestros corazones y ahora nosotros tenemos la capacidad y tenemos la obligación de crecer en el conocimiento de Dios, crecer en nuestra relación con el Señor. Por eso Pablo oraba, esa era la petición de Pablo. Volvamos al 17. ¿Cuál era el propósito de la oración? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria o el Padre glorioso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuál era el propósito de la oración? Es que crezcamos en el conocimiento de Dios. El Señor Jesús dijo en esa oración sacerdotal, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Y cómo le conocemos al Padre y cómo le conocemos al Señor? Por medio de su palabra y de nuestra relación y comunión con Él. ¿Cómo tenemos relación y comunión con Él? Por medio de la oración. Siempre le digo, cuando hablo con algún hermano, le digo que nuestra relación con el Señor está basada en dos acciones. Una, por medio de Dios, hablándonos a nosotros. Cuando leemos su palabra, Dios nos habla. Y la otra es nuestra relación con Él por medio de cuando nosotros le hablamos. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos por medio de la oración. Y en ese interactuar es que vamos creciendo en el conocimiento del Señor. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, sabemos que Él nos está hablando. Y en oración nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine la palabra. ¿Para qué? Para que podamos, mirá lo que dice en el versículo 18. ¿Para qué?
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y este conocimiento y esta revelación, ¿sabés lo que hace? Es impactar nuestra manera de vivir. Como lo vimos, que dice Pablo, que nuestro conocimiento del Señor transforma nuestra manera de vivir. Cuanto yo más conozco al Señor, cuanto más mi comunión crece con el Señor, más es transformada mi vida. ¿Por qué? Porque cuando más comunión tengo con Dios, más Él influye en mi carácter por medio del Espíritu Santo, más me va transformando. Y eso es maravilloso, porque ese es el deseo de Dios. Mirá el versículo 19. Versículo 19. Otro motivo de oración. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y estos versículos, si el Señor permite, los vamos a desglosar y vamos a ver en otro video. Pero lo más importante que tenemos que rescatar en esta meditación que hemos tenido es que el apóstol Pablo daba gracias y que el apóstol Pablo oraba y pedía, y su petición estaba centrada en lo espiritual y no en lo material. ¿Qué era lo que pedía? Que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos diera espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Iluminación de la palabra, que podamos ver todo lo que el Señor nos ha hablado. Y sabiduría, ¿sabes para qué? Para que por medio de lo que Él nos ilumina, que el Espíritu Santo nos haga sabios. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el propósito de esta oración es que nuestro entendimiento por medio del Espíritu Santo sea iluminado, que podamos ver la grandeza de todo lo que Dios nos ha hablado, que podamos adentrarnos en la profundidad de la palabra del Señor, por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestra relación, que eso vaya creciendo en la comunión con el Señor. Y ese crecimiento invariablemente tiene que traer una transformación de carácter, una transformación de vida. Eso es lo que el apóstol Pablo oraba, pidiendo que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El anhelo del Señor es que podamos conocer, que podamos discernir, que podamos tener entendimiento de todo lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora estamos en Cristo, lo que hemos creído, lo que hemos hecho una profesión de fe, lo que hemos nacido de nuevo, lo que decimos que somos discípulos del Señor, la palabra del Señor dice que debemos andar como Él anduvo. Dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pedro que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y para seguir las pisadas del Señor necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento para ver la grandeza de la palabra de Dios. Y para eso no solamente necesitamos que Dios nos ilumine, sino que también necesitamos el poder para llevar adelante esa vida. Y eso es lo otro por lo cual va a pedir el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que podamos saber y entender que no es en nuestras fuerzas, porque lo que él dice a partir del versículo 19 es que no es en nuestra fuerza, no es el hombre natural el que puede llevar adelante esta vida, no es el hombre natural el que puede vivir la vida que agrada a Dios. Efesios 4, 17 y 18.
Ya lo habíamos leído, pero te lo quiero recordar para que veas de qué manera se puede vivir esta vida. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mas, mirá el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús, si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y comienza a dar un montón de mandamientos. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta clase de vida, esta clase de manera de vivir, seguir los pasos del Señor Jesús. Como dice el apóstol Juan, si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. ¿Cómo se puede vivir esta vida? Naturalmente no tenemos fuerza, pero el Espíritu Santo de Dios que Él ha hecho morar en nosotros es el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Y Él nos va a dar la clave y el secreto. Y Pablo quiere que nuestros ojos sean iluminados para que podamos ver esa realidad. Que el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos e hizo todo lo que vemos hasta el versículo 23, es el Espíritu que está morando en nuestros corazones y es el Espíritu que nos da el poder para vivir la vida cristiana. Él es la fuente de nuestro poder. Él es el poder de Dios morando en nosotros. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos capacita. Él es el consolador. Él es el que está en nosotros para ayudarnos, para alentarnos, para llevarnos al Señor, para amonestarnos, para corregirnos, el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo oraba para que podamos ver ese poder extraordinario que mora en cada uno de los hijos de Dios. ¿De dónde sacamos el poder para vivir la vida cristiana? Del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que va a decir Pablo. Ese poder hizo lo que veremos en el próximo video. Quiero alentarte, hermano, hermana, para que puedas ver las riquezas que tenemos. Todo lo que hemos meditado por la gracia del Señor en estos versículos. Que puedas abrir tu corazón al Señor y decirle, Señor, orar de la manera que oraba Pablo. Señor, Señor, y hoy lo vamos a hacer, Pero si estás viendo este video y nunca le rendiste tu vida a Jesús, nunca te reconociste como un pecador delante de Dios, y nunca le entregaste tu vida a Jesús, reconociendo tus pecados, pero viendo la provisión que hay en la cruz del Calvario, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy es el día. Hay una vida abundante que puede ser vivida. El Señor Jesús dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y no está hablando de riquezas materiales, sino que está hablando de una vida espiritual abundante. Riquezas de conocimiento, comunión con Dios, crecimiento en fruto, en amor, en paz, en paciencia, en misericordia, en gozo. Hay una vida de gozo disponible para todo aquel que le rinde su vida al Señor Jesús, se entrega de corazón a Él. Y este día es el día en el cual le podés decir a Dios, el Padre, Padre, perdóname porque soy un pecador que me rebelé toda mi vida contra vos. Pero hoy creo en el sacrificio de Jesús. Sé que Él pagó en la cruz del Calvario por mis pecados y te entrego mi vida, hacé de mí una nueva criatura, hacé de mí una nueva persona. Dame tu salvación, dame nueva vida y el Señor lo hará. Si en tu corazón le clamás. La palabra de Dios dice, todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Hoy es el día en el cual podés decirle a Dios el Padre, Padre, dame al Hijo, me entrego a ti, Señor, pidiéndole perdón, y Él te transformará y te va a dar el gozo de la salvación. Y para nosotros los creyentes, hoy quiero que oremos para que podamos pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para vivir la vida que agrada a Dios y que podamos ver de qué manera tenemos poder para eso por medio del Espíritu Santo, que lo veremos en el próximo video. Pero vamos a orar en este día, vamos a orar.
Señor, te doy gracias en este día por tu palabra tan extraordinaria. Padre, en el nombre de Jesús, me uno en oración junto a mis hermanos. Primeramente, Padre, ayúdanos a seguir el ejemplo de tu siervo Pablo, Señor. Un ejemplo de una vida consagrada a ti, una vida de oración. Ayúdanos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él constantemente tenía comunión con vos, Señor. Ayúdanos. Reconozco que he fallado, que hemos fallado, Señor, y no hacemos lo que deberíamos hacer como vos querés que lo hagamos. Pero en este día, Señor, tu gracia está para con todos nosotros. Muchas veces, Señor, los afanes de la vida, las responsabilidades de este tiempo, hacen que no podamos, Señor, hablar con vos como deberíamos hacerlo. Pero en esta mañana yo te pido que me ayudes a mí y que ayudes a mis hermanos, Señor, a que podamos crecer en ese ejercicio espiritual tan extraordinario como es la oración. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que en nuestros corazones y de nuestros labios siempre puedan salir acciones de gracia, constantemente agradecerte. Como el apóstol Pablo dijo, sed agradecidos en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos en todo. En este tiempo que nos ha tocado vivir, Señor, de pandemia, Señor, de cuarentena, de aislamiento social, Señor, ayúdanos a dar gracias. Que podamos dar gracias en todo. Gracias por los hermanos, por cada uno de nuestros hermanos. Darte gracias, Señor, y pedirte en el nombre de Jesús, que nos ayudes a crecer en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nuestro ser interior sea iluminado por tu Espíritu Santo y podamos ver la grandeza de tu palabra. Abrinos las Escrituras, abrinos el entendimiento, ilumina nuestro entendimiento para que podamos ver las riquezas espirituales que hay en Cristo Jesús, que nos has revelado por medio de tu Espíritu Santo en tu palabra. Y que esa revelación e iluminación transforme nuestro ser para que podamos vivir la vida agradable a Dios y que podamos ver el poder que está a nuestra disposición, que es el poder de tu Espíritu Santo morando en nosotros. Ayúdanos a ver las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, que mis hermanos puedan seguir leyendo esta porción de tu palabra y que vos les muestres más riquezas. Yo he expuesto, Señor, lo que me has iluminado a mí, Señor. Señor, pero seguí iluminando a mis hermanos, que se metan en tu palabra, que se zambullan en tu palabra y que puedan ver las maravillas de tu ley, las riquezas espirituales que hay en tu palabra, porque tu palabra nos revela a Jesucristo y Jesucristo nos revela al Padre, nos revela a vos, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Que nuestra vida de fe pueda crecer y que se pueda ver por obras de amor. Que nuestro amor crezca y abunde aún más para con todos los hermanos, Señor. Para con todos los seres humanos. Para con nuestros vecinos, nuestros amigos, Señor, compañeros de trabajo, compañeros de colegio. Para con todos con aquellos que interactuemos. Que podamos manifestar la fe por medio de obras de amor. Ayúdanos, Señor, a crecer en conocimiento tuyo, Señor. Que nuestra vida devocional crezca cada día. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho en este día. Gloria a Dios.